electoral, ya que varios países y varias ciudades en el mundo en este momento están atravesando por una etapa de elecciones, tanto de presidente como elecciones regionales, y que este tema nos puede ayudar perfectamente a aclarar un poco muchos temas y muchas inquietudes que podamos tener con respecto al tema. El señor Alan Andrade es un consultor en temas electorales con una trayectoria de 12 años en el desarrollo de procesos participativos inclusivos y herramientas democráticas. Por más de 15 años ha trabajado en el fortalecimiento de la democracia mexicana y de Latinoamérica. Ha sido observador electoral nacional e internacional con la Organización de los Estados Americanos, OEA, en más de 10 procesos electorales en la región. Entre el año 2018 y el año 2022 fue el jefe de la Oficina de Gestión de Calidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México, primer organismo electoral en este país certificado con la ISO TS 54001 de 2019 y el primer organismo electoral local en el mundo certificado con dicha norma. El señor Alan es auditor líder en la ISO 9001-2015, así como en la ISO TS 54001 de 2019, y ha participado en diversas auditorías, la más reciente con la Comisión Independiente de Elecciones en Jordania. Asimismo, tenemos también la presencia, contamos con la presencia de César Augusto Duque Pérez. Él es profesional certificado con la Professional Evaluation and Certification Board, PSB, como facilitador, auditor líder e implementador líder ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. Es Risk Manager ISO 31000 2018 y con la International Electoral Accreditation Body IAB de la OEA como facilitador y auditor líder de calidad electoral ISO TS 54001 de 2019. Ha trabajado también con la Organización de los Estados Americanos, organismo internacional de acreditación electoral, como consultor, auditor y formador. Asimismo, se ha desempeñado como auditor líder en sistemas de gestión de calidad electoral ISO 54001 e ISO 9001 en el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana entre el julio de 2019 y la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, y como formador especialista de sistemas de gestión de calidad electoral ISO TS 54001 con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Supremo de Costa Rica. Estos son entonces nuestros dos ponentes el día de hoy que ustedes podrán, con quienes podrán interactuar a través de nuestro canal de YouTube en el chat que está activo para que todos podamos conocer un poco más acerca de eso. Entonces, les doy la palabra, señor Alan, señor César, para que entonces continuemos el día de hoy con este webinar tan interesante. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Hola, Alan, un gusto como siempre compartir contigo. Gracias, buenos días. Gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Quisiera verificar si se están viendo la pantalla. Sí, sí, la están viendo. Sí, sí se ve. Ok, listo. Por favor, Paula, verificar el stream del canal más que el link porque estoy teniendo reportes directos de... Así es. Lo que podemos hacer entonces, mientras tanto, es enviarles la conexión a Zoom para que puedan ingresar a través de la plataforma Zoom. Ya voy a Ok, hacer eso entonces. listo, perfecto. Si no, el canal de stream del mismo YouTube, porque ahí sale que estamos en vivo, creo yo. Listo. Sí, sí, ok. Bien, bueno, pues comenzamos entonces esta interesante hora en la cual estaremos hablando un poco sobre los riesgos que amenazan el proceso electoral. Un gusto, como les había comentado, comenzar con este que es uno de los elementos estructurales de lo que es gobernanza corporativa. Y quisiéramos comenzar con unas definiciones o aproximaciones sobre lo que es el riesgo electoral, iniciando con un planteamiento que tiene en un documento interno de instrucción de trabajo y alerta temprana de riesgo electoral que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, donde plantea que el riesgo electoral es un hecho aislado o no,
que con violencia o sin ella acontece en el marco del proceso electoral y podría representar una amenaza a su normal desarrollo. ¿Listo? Alan, dentro de todo lo que hemos visto en nuestro gran recorrido en todo lo que es electoral, yo comparto esto, pero me gustaría ampliarlo un poco a lo que plantea de manera general la idea de riesgos. ¿Tú qué opinas? Gracias, César. Sí, mira, la definición que das me parece muy importante, pero también tomaría la definición que es muy simple y muy sencilla de la ISO 54001, que define el riesgo como el efecto de la incertidumbre. Y considerando, si afirmamos entonces que el efecto es el riesgo es el efecto de la incertidumbre, podemos claramente decir que los riesgos son enemigos de los procesos electorales. Por ejemplo, en México podemos decir, en México uno de los principios rectores de los procesos electorales es la certeza. Entonces, la incertidumbre afecta directamente a uno de los principios constitucionales de la función electoral, por lo que podemos afirmar que en los procesos electorales un riesgo es una posible fuente de legitimización de todo el proceso, y por eso creo que es fundamental tener este tipo de pláticas, César. Sí, correcto. De hecho, ahí caemos y veremos un poco más adelante sobre las buenas prácticas que utilizamos sobre las normativas. Y yo creo que lo podemos englobar sobre lo que plantea aquí esta idea central, y es que un riesgo electoral son eventos o situaciones o aspectos, le complementaría yo, que puedan afectar negativamente la integridad, la transparencia y la legitimidad de un proceso electoral. Listo. Entonces, para esto, y como es una preocupación muy, muy amplia en la cual tenemos una diversidad de riesgos, errores, fraude, problemas con el material, problemas en logística, porque pues conociendo los subsistemas del proceso electoral donde vemos el abordaje del registro de los electores, el abordaje del registro de candidatos, candidatas, partidos políticos, logística electoral, todo lo que tiene que ver con el día del voto, el escrutinio, el ejercer los derechos, el día del voto, la resolución de conflictos electorales y de manera general todo lo que está alrededor del proceso electoral, pues tiene muchísimas aristas. De hecho, hay muchas preocupaciones y ya ocupaciones a nivel mundial sobre el abordaje, con una característica importante, y es que son abordajes a mi gusto de manera muy independiente. Encontramos, por ejemplo, la OEA, que nos habla de consideraciones de seguridad, que está muy bien abordado, nos habla de algunos métodos o técnicas para abordar ese tipo de riesgos. Por otro lado está la UNESCO, que nos entrega un material muy interesante de cómo contrarrestar la desinformación electoral. Muy, muy importante, y lo comentábamos antes de iniciar, Alan, con respecto a lo que ya es la democratización o el acceso de diferentes personas a lo que es inteligencia artificial. Encontramos situaciones sobre la generación, por ejemplo, de imágenes que podrían generar una desinformación sobre los procesos electorales, inclusive entrenar con voces y generar alguna información que podría estar utilizada de manera malintencionada, y obviamente lo que ya conocíamos con fake news y demás, simplemente que cada día tenemos un poco más de retos alrededor de lo que estamos trabajando. Y ahí la MOE, la Misión de Observación Electoral de Colombia, desde hace varios años nos viene aportando una muy interesante documentación donde confluye diferentes sectores, no solamente la parte de observancia, sino también educación universitaria y demás, con universidades de primer nivel, y nos ha compartido unos mapas y unos factores de riesgo electoral interesante al día de hoy. No sé, por ejemplo, la experiencia que tú acabas de tener, Alan, con respecto a lo que manejamos o trabajamos en la observancia que tuviste en las recientes elecciones de Ecuador, por ejemplo. Pues mira, César, o sea, comentarte lo que justo como tú decías, o sea, me parece que existe un abordaje más a nivel de cada caso de los temas que se van presentando.
como bien nos muestras aquí, todos estos documentos referentes que nos muestras nos reflejan una realidad específica de cada uno de los contextos en los que fueron elaborados. Uno de los, por ejemplo, uno de los manuales más importantes que creo que se generaron en los últimos años fue el de la realización de elecciones bajo COVID, por ejemplo, Que lo hizo la OEA, correcto, sí. que lo hizo la OEA y que, y que luego el CNE fue la primera, antes de que existiera ese protocolo, el CNE de Ecuador, por ejemplo, fue el primer, creo que organismo electoral en el mundo, que en Latinoamérica al menos, que llevó a cabo un proceso electoral en condiciones de COVID. Y esto nos habla de la importancia de tener, o sea, de generar análisis de riesgos por el bien público que se tutela a partir de las elecciones, que es la democracia. Entonces, la continuidad del servicio en nuestro caso tiene que ver con la continuidad de la realización de elecciones y por ende muchas veces del sostenimiento de nuestras democracias, que si bien no se pueden agotar en elecciones, sí es una pieza fundamental de las elecciones, digo, de la democracia de las elecciones. Entonces, en este sentido, me parece fundamental que existan esos análisis de riesgos y bien, como vamos a ir viendo más adelante a partir de otras herramientas, sí también me parece fundamental que se vaya tratando de una manera más sistémica, pero también de una manera flexible, porque como bien sabemos, bueno, el COVID no estaba, nadie lo esperaba, obviamente, nadie lo pudo, bueno, podría haber estado incorporado a alguna matriz de riesgo, no como COVID, a lo mejor como algún tipo de daño, de riesgo biológico, etcétera, pero bueno, por eso la importancia de contar con estos análisis para no nunca parar el servicio que estamos tutelando aquí, que es el de las elecciones, ¿no? Correcto, es que de hecho nosotros cuando estamos hablando de organismos y autoridades electorales estamos hablando de protección de derechos fundamentales y la elección democrática bajo voto secreto pues es algo que no puede parar, no se puede dar el lujo de parar y es por eso que muchas instituciones, como bien lo referencias en Ecuador, organismos descentralizados, centralizados y demás, abordaron diferentes riesgos y se van abordando porque en el contexto en el cual prestamos los servicios electorales emergen y desaparecen riesgos. ¿Listo? Entonces, para esto, por ejemplo, en Perú encontramos el documento que referenciamos hace un rato, donde es una instrucción interna de su sistema en la cual hablan de la detección o la alerta temprana de riesgos electorales y da una metodología que en el centro se parece mucho a lo que son las metodologías abordadas al riesgo, pero pues da algunos elementos para poder dar idea de identificación, abordaje y comprensión. Listo, perdón, comprensión y abordaje, que es como el centro de lo que, de lo que yo plantearía como uno de los elementos clave dentro de lo que es el abordaje de riesgos del proceso electoral. El INE, por ejemplo, para no irnos solamente con temas tradicionales, el INE, por ejemplo, ha planteado un instructivo para la atención de víctimas y la elaboración de análisis de riesgos para casos de violencia política contra mujeres en razón de género, lo cual también es sumamente interesante porque tenemos muchas aristas con respecto a lo que es el proceso electoral. Tan es así que IDEA ha planteado una herramienta inclusive para abordar el riesgo con algunos riesgos, ejemplo o referencia en las cuales a través de este software se podría no solamente hacer el planteamiento de la identificación del riesgo, sino también todo ese proceso en el cual se comprende el riesgo y se implementan controles o se implementan medidas para dar garantías razonables sobre lo que es un proceso electoral transparente, justo, equitativo y que obtenga los resultados deseados. ¿Listo? Entonces, ahí encontramos algunos. Entonces, toda esta información, para mi gusto, Alan, yo creo que es fuente importantísima para los diferentes organismos y autoridades electorales porque van a haber factores indicativos de fraude electoral. Ahí podemos ver lo que pasa con el clientelismo, la corrupción, factores indicadores de violencia, violencia contra los líderes, violencia también contra nuestros funcionarios, transparencia y la seguridad del proceso electoral. La debilidad institucional que a veces es muy marcada en algunos
organizaciones y pues ninguna organización al final escapa de estas debilidades, problemas de comunicación, limitaciones de participación, las limitaciones de participación de comunidades originarias en México, en Colombia, en Perú, en diferentes sitios, en Guatemala, en Panamá, que es muy marcada. Entonces, y eso que estoy nombrando factores o amenazas que nos plantea la misma MOE, como lo habíamos visto antes, más lo que teníamos. Entonces es un ecosistema de riesgos que cambia continuamente, Alan. Todo el tiempo, César, y por eso es importante contar con metodologías flexibles que permitan a los organismos electorales irse adaptando conforme vayan surgiendo estos riesgos, porque sí, sin duda alguna, o sea, el cambio de los riesgos es permanente y incluso, por ejemplo, es importante destacar, hay varios casos en Latinoamérica donde las elecciones presidenciales, por ejemplo, se llevan a cabo en 2 vueltas. Los riesgos entre una y otra vuelta cambian totalmente, y entonces es Total. importante contar con herramientas que nos puedan ayudar a detectar esos riesgos a tiempo y prepararnos para los cambios que hay que hacer entre una y otra vuelta. Entonces, sí, por eso es importante con todo, también importante destacar que estos documentos que presentas en pantalla, todos son realizados por organizaciones, organismos internacionales con una reputación importante, y que también creo que es importante señalar que por eso es bueno usarlos como referente, porque contienen buenas prácticas que se han probado a nivel internacional y que nos pueden servir a nivel local como referente para realizar nuestros propios análisis de riesgo, ¿no? Correcto, gracias Alan, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, cuando estamos hablando de riesgos, ya y entrando un poco al reto que tienen nuestros organismos y autoridades electorales, la invitación es que no visualicen el riesgo como algo puntual. Listo. Y aquí quisiéramos apalancarnos en esto que nos plantea Warren Buffett, que lo conocerán, que es uno de las personas más ricas en el mundo y que maneja de los principales inversores a nivel mundial, que es presidente ejecutivo de Berkshire Hathaway, que tienen inversiones en diferentes organizaciones, Bank of America, es una organización que tiene activos de más de 260 mil millones de dólares. Y lo plantea muy simple y muy sencillo. Y cuando hablamos de organismos electorales también es muy importante irnos desde lo sencillo, desde la simpleza de la explicación, para adentrarnos un poco más a la complejidad de lo que es el abordaje sistémico del riesgo. Y nos plantea que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. ¿Listo? Y cuando se plantea esto es tan sencillo pero tan amplio que la invitación es que los organismos electorales entiendan qué es lo que están haciendo, qué elementos interna y externamente podrían afectar o podrían favorecer el lograr los objetivos de los diferentes procesos electorales, y desde el conocimiento y la interpretación, pues obviamente podrían anticiparse o podrían prepararse a los diferentes escenarios que podrían emerger antes, durante y después del proceso electoral. Listo. Entonces, esto es una definición que traemos sobre la mesa, o al menos es una referencia que traemos sobre la mesa para lo que estabas planteando, Alan, y es que hay buenas prácticas internacionales de aceptación mundial que podrían apoyar de manera estructural lo que es el abordaje del riesgo desde nuestros organismos electorales. Y ahí, ¿quién mejor que tú, Alan, como una autoridad de alguien que hizo un diseño, una implementación, un mantenimiento de un sistema de gestión, que podría comentarnos un poco sobre estas buenas prácticas? Gracias, César. Sí, bueno, al respecto es importante señalar que el tratamiento sistémico, su relevancia la tiene en que trata a todo el proceso electoral como un todo, y entonces no nada más se trata de la gestión de los riesgos, se trata de la Correcto. gestión de todos los procesos que componen un evento electoral. Y una vez que uno se enfoca en un sistema orientado a los procesos, también lo que empieza ahí a desagregar es un montón de información que nos sirve para llevar a buen puerto un proceso electoral. De la norma que yo conozco, que es la 54.001, pues es importante señalar este enfoque a procesos que nos permite señalar las actividades, las subactividades,
Y a partir de esa planificación, que voy a lo que decía Warren Buffett, me parece que el riesgo viene de la falta de planificación, pero una vez que uno adopta un enfoque sistémico que encuentra los procesos de la organización, lo que viene después es la planificación de la ejecución de esos procesos, y con esa planificación, ahora sí que por sí mismo nos demuestra dónde hay que hacer el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque las actividades que uno desagrega por este enfoque en procesos te piden que les hagas el análisis de riesgo, y a partir de ese análisis de riesgo, los controles, y a partir de esos controles, indicadores, etcétera. Entonces, por esto el enfoque sistémico es importante, porque al final nos complementa la planificación con la ejecución, con la evaluación, y nos permite la mejora continua de nuestro servicio, que nuestro servicio en este caso es un bien público, como bien decíamos, que es la democracia. Entonces, y, bueno, la realización de elecciones. Entonces, por eso esto es importante, contar con un enfoque que proteja a todo el proceso electoral y que ayude a irlo mejorando constantemente, no solamente a evitar que tenga problemas, sino que vaya mejorando, y mejorar en nuestro mundo de servicios públicos implica hacerlo más eficiente, con más efectivo, es decir, con menos dinero, hacer más cosas. Por eso la importancia de adoptar un enfoque sistémico, César, en mi opinión. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Yo complementaría un poco sobre y retomo lo que planteabas sobre el enfoque a procesos que nos permite planificar. ¿Listo? El enfoque a procesos nos permite anticiparnos a los resultados esperados, ¿sí? Y el enfoque a riesgos en una dupla dentro de lo que es la gestión electoral nos permite dar garantías razonables. ¿Listo? Y cuando hablamos de garantías razonables es que nosotros en nuestro ejercicio electoral no podemos dar una garantía absoluta, pero sí tenemos que preocuparnos y ocuparnos por dar unas garantías razonables para los servicios electorales transparentes, libres y justos. ¿Listo? Que es al final de cuentas lo que planteamos dentro de nuestro activo social y nuestro activo de lo que es la democracia. Para esto, entonces, ahí planteabas mucho sobre la 54.000, que para mí es una norma maravillosa desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista social, porque da garantías sobre los derechos fundamentales. De hecho, plantea también derechos universales de derechos humanos y demás, y los compromisos, tanto nacionales como internacionales, de compromisos electorales, que al final de cuentas, cuando estamos hablando de democracia y elección de voto secreto, pues es fundamental. La 54, para quienes no lo conozcan, 54 es una especificación técnica que complementa requisitos electorales, pero su base es la ISO 9001. ¿Listo? ¿Qué tienen en común estas dos normas y que podrían facilitar mucho lo que es el abordaje del riesgo electoral para las instituciones y para los organismos electorales y las autoridades electorales? Y es que, como bien lo planteas, Alan, nos permite de un enfoque sistémico ver qué se tiene que hacer, qué es lo que se espera realizar, y de manera complementaria, entonces, reconocer aquellos elementos que podrían facilitar o dificultar el cumplimiento de la misión del organismo electoral y de los objetivos electorales que estamos abordando. Y cuando estamos hablando de esto de facilitar o dificultar, pues viene siempre a la mente el tema de riesgos. ¿Listo? Y este facilitar, y lo vamos a ver un poco más adelante, porque cuando hablamos de facilitar, es que son aquellas oportunidades que podrían ayudarnos a obtener esas garantías razonables, y dificultar es aquellos elementos que podrían, pues obviamente, sacarnos de ese objetivo o de esa meta, y al final de cuentas ambos se abordan de la misma manera, o al menos de una manera complementaria, para desde un enfoque de riesgos pues llegar a eso. Y de manera transversal, hay una buena práctica. Estas dos normas, la 9000 y la 54, son normas que son certificables, pero hay una buena práctica. Y la 9 y la 54 nos dicen a nosotros en nuestras instituciones electorales qué debemos tener, más no cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo nos lo plantea muchas buenas prácticas, el management of risk, podríamos utilizar COSO, podríamos tener varias metodologías,
Entonces, la 31.000 es una metodología o es una buena práctica que nos plantea cómo abordar el riesgo sistémicamente, que se complementa perfectamente con los requisitos de la 54 y con los requisitos de la 9001 para abordar los riesgos electorales desde esa misión que tiene cada organismo electoral. Hay organismos electorales que tienen los 8 subsistemas, hay organismos electorales que nomás tienen una parte de todo el ciclo electoral, y así pues dependiendo de cómo es su misión, pues nos permite tener como una metodología clara, no camisa de fuerza, pero al menos una guía para abordar los riesgos que al final de cuentas, como bien lo mencionaba Alan, hay muchos abordajes interesantes desde diferentes autoridades y organizaciones de reconocida reputación que hablan los elementos de manera puntual. Esto nos permite tener un alcance desde la organización en un todo sobre lo que es la aproximación al riesgo, y por eso es que considero que 31 es una herramienta también fundamental junto con estas otras dos que podría ayudar mucho. De hecho, hay organizaciones que no necesariamente tienen una ISO 9000 o una ISO 54000 y podrían adoptar 31.000 como buena práctica para abordar riesgos. No sé tú qué opinas, Alan. Sí, y bueno, destacar también que existen otras normas que van Sí. complementándose y que van haciendo más rico toda esta utilización de las normas. Justo ayer celebraba la Junta Central Electoral de República Dominicana la obtención de la 9001, la 54.001 y la 27.001, que tiene que ver con la continuidad de los sistemas informáticos. Entonces, me parece que sí, es importante ir adoptando estas buenas prácticas con la finalidad de brindar un servicio electoral íntegro y de causar confianza con la ciudadanía. Además, bueno, nada más también para complementar un poco la parte de la herramienta de la 54.001, de su importancia, es que creo que también proporciona espacios para no solamente analizar los riesgos en las actividades, sino también a gran escala a partir de la alta dirección, o como se llama de la norma, porque también implica, con toda esta adopción de un enfoque sistémico, etcétera, implica el análisis de factores internos, externos, a varios niveles de la organización. Y una muy importante en todos nuestros organismos electorales, en Latinoamérica al menos, es la parte de la alta dirección, consejeros electorales, consejerías electorales, magistraturas, etcétera. Tienen diferentes nombres, pero es importante también que se involucre no solamente los dueños de los procesos, en este caso los directores, las direcciones que por lo general las ejecutan, sino también la alta dirección, que son los que la planifican, etcétera. Por eso la importancia de este enfoque sistémico que tiene varios niveles de análisis que va reforzando y va haciendo pues más seguro la continuidad del servicio electoral, ¿no? Correcto. Qué bueno que mencionas alta dirección, porque para mí la responsabilidad en última instancia de la aceptación o de negación del riesgo es la alta dirección, Alan. La alta dirección es la responsable, es la que debe asegurar, es la que debe garantizar los recursos, el enfoque, la designación, la asignación de todo lo necesario para poder prestar servicios electorales. Y lo plantean todas las normas, y más que plantearlo todas las normas, al final de cuentas, los consejeros, consejera, presidente, los jueces principales de tribunales, etcétera, todas las autoridades electorales son las que dan al final, rinde cuentas sobre lo que sucede en el proceso electoral. Y qué interés más amplio y necesario sobre este, que pues obviamente reconozcan esto. Y pues ahí ya entrando un poco sobre cómo ayudarles para que puedan reconocer eso, pues la idea es ver un poco lo que es el abordaje del riesgo de lo que nos plantea la misma ISO 31000 como una buena práctica aceptada a nivel mundial para abordar riesgos, no solamente en lo electoral, sino en diferentes dimensiones. ¿Por qué? Porque nuestro organismo electoral
Lo plantea la misma ISO 54, Alan, y es que no es solamente el riesgo electoral, los requisitos del cumplimiento legal y regulatorio a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Elementos como seguridad y salud en la casilla o en el centro de votación, el cumplimiento de normativas de otra índole, los elementos que tenemos que tener sobre temas de asegurar, la palabra es asegurar la seguridad de nuestros votantes, entre otras tantas. Entonces es un ecosistema amplio en el cual nosotros tenemos que abordar riesgos y este enfoque de la 31 nos permite trabajar mucho sobre esto, porque al final de cuentas la gestión del riesgo, como bien lo planteamos aquí, no es una moda, es una necesidad que se ha puesto en evidencia, no solamente por lo que tú planteabas de la emergencia sanitaria, Alan, sino porque nosotros cuando gestionamos procesos electorales, el riesgo hace parte del proceso, ¿sí? Es inherente al proceso electoral. No sé tú qué opinas de eso, Alan. Es totalmente, y además eh, el riesgo no solamente se presenta cuando está activo el ciclo electoral, o sea, el riesgo es permanente por lo delicado de la información y del producto final que es la elección que custodian los organismos electorales. El año pasado me gustaría dar un ejemplo, o sea, por desgracia, en Paraguay, por ejemplo, hubo un incendio que por desgracia tuvo el efecto de matar a una persona y además de este inconmensurable daño, también dañó 7,000 y tantas máquinas de votación, que era el 40, más o menos el 30 y tantos por ciento del total de las máquinas de votación que tenía el organismo electoral a meses de tener que usarlas. Entonces, bueno, sí, el riesgo es permanente y se presenta de muchas formas. O sea, en México, por ejemplo, en la Ciudad de México es necesario incluir en la gestión de riesgos temas de sismos, ¿no? Por el contexto en el que habitamos. Probablemente en Argentina, en Buenos Aires, no es necesario incluir eso, pero tendrán que incluir otros allá. Entonces, pues sí, la gestión de riesgos tiene que irse adaptando a la realidad de cada organismo electoral, de cada país, de cada estado, de cada municipio y tiene que ser constante porque, pues sí, si bien existen estas buenas prácticas que señalábamos, tiene que adaptarse a la realidad de cada uno de los organismos electorales. Y por último, para complementar un poco de lo que mencionabas, me parece que la 54,000 también es muy importante porque habla sobre garantizar la participación de todas las personas, inclusive las personas con discapacidades Sí. físicas. Entonces también esto va impulsando medidas inclusivas para la realización de elecciones de acceso universal para todas las personas, que obviamente esto es una deuda histórica que tenemos con esta comunidad y que se necesita ir avanzando y adaptando para que garantizar el pleno ejercicio de todas las personas en nuestros procesos electorales, César. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, todo eso hace parte del conocimiento. Me vienen aquí dos situaciones que es muy importante, o una que es una anécdota que nos presentó cuando compartimos en algún momento en Ciudad de México, Alan, aquel congreso de calidad electoral en la cual nos planteaba un directivo de un tribunal que en unas elecciones habían subcontratado el escrutinio a una empresa y los desbordó de tal manera que el día del escrutinio a las 12 de la noche le dijeron, no más, no vamos a continuar. Y a ellos les tocó asumir eso de una manera pues muy compleja porque obviamente la presión del escrutinio es algo clave porque pues es determinar quiénes son los vencedores de las justas electorales y pues siempre le decíamos, ¿y qué hicieron? Y lo que dijeron fue pues ponernos a hacerlo porque es lo que teníamos y eso es como parte del plan que debieron haber tenido, que debemos tener en cuenta porque ya no es solamente temas externos sino también internos en la delicadeza de la subcontratación, en la delicadeza de tercerizar algunos elementos propios del proceso electoral o elementos que son claves para garantizar el proceso electoral. Y de igual manera, recientemente tuve la oportunidad de trabajar con un organismo electoral
Electoral de México, en la cual planteaba que en su zona había cerca de 37 lenguas originarias de 37 pueblos, aparte de alemán e inglés. Entonces, trae un reto complementario porque tenemos que conocer dónde estamos prestando y volvemos a lo mismo, dónde prestamos, cuál es nuestra misión, dónde estamos prestando o debemos prestar el servicio electoral y cómo vamos a garantizar que ese servicio electoral sea inclusivo y que podamos entregarlo de una manera consistente en cada ejercicio o en cada proceso que estemos realizando, bien sea local, regional, nacional, cómo lo garantizamos. Y eso parte entonces dentro de lo, volviendo al tema de gestión del riesgo, y aquí vamos a una definición interesante que nos plantea la 31 y es que el propósito de gestionar el riesgo es la creación y la protección del valor. ¿Listo? Mejorar el rendimiento, estimular la innovación y apoyar el logro de los objetivos. La gestión del riesgo me apoya en el logro de los objetivos, da garantías razonables para el logro de los objetivos. Complementado con procesos, pues tenemos una fórmula ganadora con lo que es el abordaje como tal para poder dar garantías razonables, que es lo que al final de cuentas es nuestra misión. Nosotros tenemos que prestar el servicio electoral y tenemos que dentro de la inclusividad, dentro del acceso, dentro de la transparencia, dentro de la legitimidad, dentro de tantas variables que si no la abordamos de una manera consistente, pues podemos fallar en nuestros procesos electorales. Listo. Aquí viene entonces ya, como lo habías planteado antes, desde ya una especificación técnica un poco más aterrizada, siguiendo el hilo de las recomendaciones que traemos, Alan, a lo que nos plantea la misma ISO 31000. Y ahí te invito a reformularlo como lo habías hecho al principio, porque esto ya nos abre un espacio en la cual ya no solamente nos limita a el riesgo electoral, sino a todos los riesgos que afectan el proceso electoral. Alan. De acuerdo, César, sí, porque bueno, si bien, como lo comentábamos, el proceso electoral es un momento en la etapa, en una etapa de la gestión electoral. En general, los riesgos afectan a todo, a toda la organización, a todo el organismo electoral permanentemente, y es por eso importante tener esta trazabilidad entre el riesgo y los objetivos para ver cómo es que se impacta la materialización de un riesgo, cómo afecta a nuestros objetivos y por ende cómo afecta a nuestra misión, nuestra visión, etcétera. Por esto es importante verlo de una manera sistémica. Y ahorita, un poco de lo que comentaba César, también sí me gustaría en este momento también reconocer que me parece que en Latinoamérica, en general, en nuestra región, la gente que se dedica a realizar elecciones es súper profesional, ha Sí. demostrado una y otra vez sacar procesos electorales en entornos de riesgos bien complejos, en entornos de incertidumbre Adversos, sí. graves, y lo han sacado adelante a veces con manuales y a veces sin manuales, a veces con sistemas de gestión, a veces sin sistemas de gestión. Y aquí más bien también reforzar el mensaje de que, o sea, no es que no es que no contemos con esas capacidades en nuestros organismos electorales, sino que es importante hacerlo de una manera sistémica y permanente para que a veces no dependa de las personas y podamos confiar más en el sistema y en cualquier persona que esté ocupando ese puesto en ese momento. Porque a veces lo que pasa muchas veces es que en nuestros organismos electorales la persona que lleva el tema lo lleva viendo 15 años y también eso le ayuda a resolver los problemas, pero en lo de la gestión de riesgos, ¿qué tal que el día del evento electoral esa persona tiene gripa? Bueno, Sí, probablemente la respuesta o es de que algo. no quiera trabajar, pero el tema es que sí tenemos que tener esto de una manera sistémica, ¿no, César? Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre reconozco en el sector electoral el profesionalismo y las capacidades que tienen las personas que hacen parte del proceso electoral. Son bastante especializadas. Y por otro lado, también soy una persona que está consciente y quiero también reconocerlo, es que los organismos electorales, sistémica o no sistémicamente, abordan riesgos, ya tienen caminos recorridos. La idea de esto es que se organice sistémicamente para que complementariamente pueda dar más y mejores resultados. Y aquí es bueno dividir o segmentar esta definición que nos trae la 31 sobre el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, y la incertidumbre es la falta de información. ¿Listo? Y cuando hablamos de falta de información,
es falta de información para reconocer aquellos elementos, acciones o elementos que fue lo que planteamos al principio para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos o dar garantías razonables sobre el cumplimiento de los objetivos. Cuando hablamos riesgo de manera general, lo podemos aplicar a riesgos presupuestarios, que lo estamos viendo en diferentes países de nuestra región, ¿listo? Donde tenemos recortes presupuestarios por cualquier situación, sea interna o externa. En algunas organizaciones tenemos riesgos reputacionales, es decir, podemos aplicar la gestión del riesgo a diferentes niveles. La idea de aquí es reconocer para disminuir la incertidumbre, reconocer y entender la naturaleza de esos riesgos para abordarlos ya de una manera sistémica. Lo que ya estábamos haciendo, pues nos va a funcionar, ¿listo? O vamos a ver si sí nos funciona. De pronto también hemos visto muchos mecanismos que están implementados que cuestan mucho y que de pronto no aportan mucho a lo que es la gestión de ese riesgos, pero de una manera innovadora podrían verlo cuando ya ve uno todo sobre la mesa y ve lo que se está haciendo, lo que se podría hacer sobre ya un riesgo y un conocimiento de la naturaleza del riesgo, lo podríamos abordar. Y aquí es importante entonces entrar un poco más técnico, por favor, para quienes de pronto no les gusta tanto el tema técnico y pues les pedimos excusas de antemano, pero es importante que se aborde el riesgo como un todo en la organización. ¿Listo? Y cuando hablamos del riesgo como un todo, saliendo del tema de la falta de información, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, pues la idea es que tenemos, ya se nos amplía lo que es el abordaje del riesgo, porque si nos falta información para el cumplimiento de los objetivos, tenemos, como lo vimos en algún momento, aspectos que pueden apoyar el cumplimiento de la misión y aspectos que podrían afectar el cumplimiento de de la misión o de los objetivos. Entonces ahí tenemos sobre la mesa riesgos con resultados positivos, que serían aquellos que apoyan el cumplimiento de los objetivos o la misión, y aquellos con riesgos negativos que nos alejan de ese cumplimiento o que nos podrían generar dificultades para el cumplimiento de esos objetivos o la misión de la organización. Los positivos es lo que normalmente utilizamos o reconocemos como una oportunidad. La oportunidad, al final de cuentas, también es falta de información para decir, podemos garantizar que se realizan los escrutinios de esta manera. Y la otra es negativos y es que podría dificultarnos que realicemos los escrutinios. Entonces, es bueno ver estas visiones para abordar el riesgo como un todo y no verlo de una manera segmentada. No sé qué opinas, Alan. Sí, y aquí totalmente de acuerdo, César, y me gustaría aquí platicar un poco, me parece, sobre la experiencia que tuve en la implementación Sí, del sistema de gestión de calidad. Creo que aquí es importante destacar que a ver, porque la función electoral al final también tiene una base legal muy importante. A veces es difícil que los dueños, las y los dueños de proceso acepten hacer un análisis de riesgo en toda su expresión, con todos sus efectos positivos, neutros y negativos, porque hay un temor de aceptar que se podría incumplir y por ende, pues no cumplir con una ley, ¿no? O sea, pero bueno, aquí va más allá de que se esté deseando que se incumpla algo. Es una previsión que tiene que existir, porque si bien tenemos que por ley cumplir con todo el mandato que la ley nos dice ahí, puede haber ocasiones que por algunas razones esa ley no se va a poder cumplir y tenemos que estar en la capacidad como organismos electorales de responder ante ese incumplimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que estos análisis se hagan desde una posición de profesionalismo, obviamente, y de confianza al interior de la organización, porque implica, pues sí, un poco como dejar al descubierto lo que podrían ser algunas de los flancos débiles del organismo, que se hace con el fin de instalar controles que ya veremos después, pero es importante por eso que sí se hagan a seriedad y a profundidad estos análisis y que no nada más nos apeguemos a que se debe de cumplir porque se debe de cumplir y no, nunca va a haber incumplimiento, ¿no? sí, 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 totalmente de acuerdo. Y ahí la idea es que nosotros integremos la gestión del riesgo con base en ese conocimiento de la organización. De hecho, las normas nos hablan de contexto.
Y cuando hablamos de contexto es eso mismo que estamos diciendo, es reconocer aquellos elementos que interna o externamente podrían apoyar o dificultar el cumplimiento de la misión de nuestro organismo electoral, que podrían dar garantías razonables sobre los objetivos que tenemos dentro de nuestra estrategia. Y esto es algo que no es algo que sea, voy a trabajar ahora mi proceso electoral y ahora voy a trabajar riesgos. No, la invitación es que sistémicamente haga parte de, eso es como cuando vamos a cruzar la calle. Cuando vamos a cruzar la calle, nosotros sabemos que vamos a llegar desde un extremo, desde una parte de la calle a la otra. Pero para poder recorrer ese camino, nosotros vamos a ver las variables de que no venga un vehículo, de que no tenga algunos elementos que podrían atentar inclusive con nuestra vida. Eso es algo integral. De hecho, el ser humano es un ser enfocado a riesgos, aunque no de una manera sistémica como lo estamos planteando. Cuando hablamos de integrar la gestión del riesgo en la organización, es que reconozca y conozca qué es lo que tiene que hacer y a la par qué es lo que podría afectar o podría apoyar para que pueda lograr esos objetivos dentro de su misión electoral. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es un elemento importante integrarlo en la organización y sistémicamente nos lo plantean las tres buenas prácticas o y cualquier otra que tengamos sobre gestión del riesgo, desde que lo hagamos desde eso que tú planteas, Alan, desde un enfoque de reconocimiento, análisis ponderación para poder obtener aquellos controles que me lleven a una zona segura sobre el cumplimiento de los objetivos. Sí, bueno, yo ahorita estaba, mientras hablaba César, pensaba en otra parte fundamental, que es que los riesgos al final también se comuniquen a toda la organización y que se comunique cómo se va a actuar al respecto, porque muchas veces esa información se queda en alguna oficina o en algún escritorio y no pasa de ahí. Y al final la importancia de esta gestión de riesgos es de que brinde herramientas prácticas a toda la organización a partir de lo que hace cada persona de la organización en un caso de una eventual presentación de un riesgo, porque pues es eso, o sea, no queremos ponernos a leer el manual en medio de la tormenta, ¿no? Entonces es importante también esta parte de comunicarle a toda la organización y darle seguimiento a estos riesgos, ¿no? Correcto. De hecho, aquí lo plantea me permito leer un poco el texto y es que no está separada del propósito, la gobernanza, el liderazgo y el compromiso. La estrategia, los objetivos y las operaciones de la organización. Y el factor común para todos esto es comunicación, como bien lo estabas planteando. Entonces, aquí la idea es conocer ese contexto interno y externo de la organización, analizarlo e identificar aquellos factores o variables que constituyen oportunidades, recuerden, riesgos con resultados positivos, y aquellas amenazas que podría enfrentar o que posiblemente podrían surgir para neutralizarlos o para aprovecharlos y dar más y mejores resultados dentro de nuestra gestión electoral. Aquí la idea es apoyarnos un poco de cómo gestionarlo y aquí ya un poco más estructurado lo que planteaba Alan al lado izquierdo sobre lo que se hace con respecto a un riesgo. Y esto es un enfoque sistémico, Alan, ¿no? Desde tu experiencia, estos pasos nos dan, yo creo que nos dan una aproximación interesante a lo que planteabas. Sí, nos ordena el proceso del análisis de riesgos y sobre todo nos permite ir mejorando constantemente en el mismo análisis. Eh, Existen documentos públicos, tanto del INE como del ISM, con sus formas de tratar el riesgo, que son muy simples en la manera, en el sentido de que son muy fáciles de utilizar y son muy intuitivas y nos permiten fácilmente ir identificando, haciendo el diagnóstico, el análisis, la identificación, su evaluación, etcétera, ir llevando todos estos pasos de manera ordenada para tener un enfoque sistémico. Me parece que es fundamental contar un acercamiento así para que los riesgos no terminen siendo anécdotas y que más bien sea una constante dentro de la organización y que nos permita realmente brindar el servicio electoral constantemente, César. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la mayoría de quienes nos especializamos en riesgos, la mayoría de las técnicas y métodos para abordar riesgos en el fondo se parecen bastante. Tanto herramientas sencillas como nos las pretenden o nos las procuran entregar autoridades como las que mencionaste, Alan, como complejas como Management of Risk y demás, en las cuales el centro casi siempre está asociado a tres elementos fundamentales. Y uno es
identifica el riesgo, qué podría dificultar o qué podría apoyar el cumplimiento de su misión o de los objetivos. 2, analice la naturaleza del riesgo. ¿Listo? Y aquí es muy importante y recomendación clave y es que no nos digamos mentiras y aquí es muy importante abstraer los controles existentes. No, aquí no va a haber incendio porque yo tengo un extintor. No, olvídese del extintor. Olvídese del extintor porque posiblemente sí le pueda servir o no le pueda servir. La idea aquí es que tenemos que entender la naturaleza y el nivel de exposición que tiene el organismo electoral a ese riesgo, al proceso que tenemos, para poder entender claramente a qué estamos expuestos. Sanciones reputacionales, de no entregar servicio, de fallas en la prestación del servicio, de abortar procesos electorales, como infortunadamente lo hemos visto en nuestra región en años recientes. Es decir, tenemos que entender bien la naturaleza para comprender el impacto, el nivel de exposición que tenemos y con base en eso, poder establecer esos planes de tratamiento, esas contingencias, esos elementos que me podrían y aquí lo vamos a ver en dos escenarios, y es aquello que me disminuya la posibilidad de que ocurra y en caso de que me ocurra, tratar de que su efecto sea al menos agresivo o adverso para mi proceso electoral. Listo. Entonces, ese es el centro. Si estarás de acuerdo conmigo, Alan, de la mayoría de los métodos y las metodologías de abordaje de riesgos. Lo tiene 31, lo tiene COSO, lo tiene Management of Risk, lo tienen algunos instructivos de algunas autoridades, lo tienen inclusive dentro de la documentación de procesos de riesgo de algunas entidades y autoridades electorales, pero el fondo se parece mucho. ¿Qué es lo que yo le complementaría a eso? Y es que tenga en cuenta las partes interesadas electorales en cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque si yo me siento solo y yo me pongo a hacer el análisis y hago un análisis como llamamos nosotros coloquialmente de escritorio, posiblemente no llegue a dar esas garantías razonables. Si entro a hablar con partidos políticos, si entro a hablar con candidatos y candidatas, si entro a hablar con los electores o con los votantes, siento hablar con las autoridades de resolución de conflictos, siento hablar con las autoridades de seguridad, que es muy importante cuando estoy ahí prestando el servicio, entre otras, me ayuda a comprender mejor esa naturaleza del riesgo y ahí es donde podemos entonces de una manera sistémica, desde un análisis, identificar, evaluar, diseñar el tratamiento y de aquí en adelante implementarlo y ver cómo se ha implementado y saber si se aporta o no aporta. ¿Para qué? Para ver de qué manera sí me está generando valor o no me está generando valor para dar esas garantías que esperamos sobre el proceso electoral, Alan. Sí, importantísimo lo que dice César, y por eso esta importancia de la 54.001 que habla de conocer a las necesidades de las partes interesadas, porque me parece que en este tema, en la prestación de servicios electorales, es fundamental que los organismos electorales se acerquen a partidos políticos, a organizaciones de la sociedad civil, a los Ujú. observadores nacionales e internacionales, a Sí. las autoridades de seguridad, etcétera, a un montón de personas y de grupos que se ven involucrados durante un proceso electoral y que a veces no encuentran una entrada para expresar su voz. Me parece que a partir de un abordaje sistémico y de mejora continua y de análisis de riesgo, les das una entrada clara, efectiva, para hacer oír su voz y para que también sean parte, obviamente, de este análisis y del fortalecimiento en conjunto del sistema electoral y, bueno, del proceso electoral en su conjunto. Por eso me parece que es importantísimo destacar esta parte y fundamental que participen los partidos políticos, porque obviamente son los principales afectados durante un servicio electoral. Entonces, es importante, uno, que sepan que existe un abordaje de riesgos en las organizaciones electorales y dos, que ellos sean parte en los procesos, por ejemplo, que les conciernan. Si bien no es necesario que a lo mejor participen en todos, sí en aquellos procesos que directamente ellos sean una parte interesada.
Correcto, estamos de acuerdo, Alan. Entonces ahí pues sería como muy aplicar esto, este día de una manera más estructurada, nos lo plantea la 31, esta laminita que tenemos acá, donde tenemos comunicación y consulta, la comprensión y el abordaje, el tratamiento del riesgo y un tema muy importante que tiene acá y lo hablamos nosotros inclusive dentro de lo que es la gestión electoral y es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas sobre la gestión del riesgo. ¿Para qué? Para reconocer, adoptar e incorporar las buenas prácticas y las enseñanzas que nos traen el hacer el día a día de la prestación del servicio electoral para poder dar más y mejores servicios electorales. Y todo sale de esos tres elementos que hablábamos, Alan, y es identifique el riesgo, analice el riesgo, valore el riesgo e incorpórelo dentro del proceso global de la evaluación, de manera sistémica, de manera iterativa y de manera colaborativa. ¿Para qué? Para dar más y mejores resultados, para dar mejores garantías, más garantías razonables sobre el proceso electoral. Ya una vez ya identificado esto, la idea es que se seleccionen las diferentes opciones para tratar el riesgo, se formulan esas diferentes acciones, cómo podrían ser, entre otras, evitar el riesgo, aceptar o aumentar el riesgo, eliminar las fuentes de riesgo, modificar probabilidades, que es lo que más se encuentra en los organismos electorales, modificar las probabilidades, modificar las consecuencias, ahí es donde hablábamos de disminuir el impacto de la consecuencia, compartir el riesgo, que se utiliza mucho lo que es la subcontratación o el contrato de seguros. Yo siempre que voy a auditar organismos electorales digo, bueno, los centros de votación, ustedes tienen los seguros para protegerse en caso de alguna sonada o algo que pueda generar una violencia en torno al día de las elecciones. Y pues la mayoría dicen, sí, claro, yo lo tengo o está cubierto por directamente o está cubierto por las autoridades de administración local, pero sí nos aseguramos de eso. Y es parte de conocer y reconocer, no de que hubo una sonada en un día de elecciones, estoy yéndome a un caso extremo, Alan, en la cual no solamente nos destruyeron el material electoral y dificultaron el ejercer el derecho al voto, sino que también hubo una afectación a estas estructuras, infraestructuras que posiblemente nos faciliten en cada proceso electoral. Y pues la idea ahí es que preverlo, ver qué pueda suceder y cómo podríamos anticipar. Primero, desde el punto de vista de garantizar la prestación del servicio y segundo, de apalear ese posible situación de efecto adverso sobre lo que hace parte de mi proceso electoral, Alan. Listo. Eso es básicamente como las diferentes opciones y aquí no es que sea una o no hay una fórmula mágica tampoco. La verdad es que cada organismo electoral, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a su misión, de acuerdo a diferentes elementos, van a determinar cuál es la mejor manera de abordar el riesgo y que se sientan en zona segura, pero desde una comprensión del riesgo. ¿Listo? No como tú decías, Alan, de que llegó y como que en el medio de la tormenta estoy viendo el librito que puedo hacer o acordarme que pudo haber sido, sino que me anticipo desde la planificación, me anticipo desde el abordaje para dar esas garantías razonables, Alan. Sí, César, y aquí destacar otra vez de este enfoque sistémico que en la 54.001 implica también la realización de simulacros y la importancia de esta realización de este tipo de eventos Sí. para poder tomar alguna de estas decisiones que tenemos en pantalla para saber si se va a evitar, aceptar, etcétera. Y es la importancia de realizar pruebas y pruebas y pruebas y que a partir de un abordaje sistémico a todo el proceso electoral podemos ir garantizando a partir de simulacros, por ejemplo, que sabemos cómo se va a enfrentar los diferentes riesgos con los que se cuenta. Y también nada más para referirme un poco al tema, me parece fundamental, de los recursos. Me, me parece que hoy en día es importante señalarlo también, los organismos electorales en la región sufren ataques de diversos tipos, muchos de Sí. ellos vienen a través del recorte de los recursos económicos, pues también es comprensible que a partir de un debilitamiento de las fuentes de ingresos económicos de los organismos electorales, pues venga un debilitamiento del tratamiento de los riesgos. Por eso también es importante siempre señalarlo en cualquier foro de la importancia de tener organismos electorales con recursos adecuados para llevar a cabo sus objetivos, porque si no, todo el proceso electoral y todo el sistema electoral empieza a reblandecerse, ¿no?
Sí, se debilita sí, y de una manera dramática. Ahí la idea es que conocimiento y reconocimiento y sobre ya implementado todo, porque igual todos los controles tienen que estar implementados para poder abordar el riesgo, es básicamente como tú ya lo estabas planteando, y es que hay elementos o hay escenarios en los cuales yo podría probar, y no solamente en la prestación del servicio, sino hay elementos que no pruebo, por ejemplo, el día de votación, ¿cómo yo puedo simular esto? ¿Cómo simulo el transporte del material? ¿Cómo simulo y ver en qué me puedo estar enfrentando? Antes estábamos hablando de las dificultades para las elecciones regionales y locales que tienen en Colombia este fin de semana. Hay algunos sitios en los cuales no se ha podido distribuir el material por razones de seguridad. Entonces, la idea es ver, probar, asegurar, y de esa manera es que desde la planificación podemos ir viendo, asegurando y validando. ¿Listo? Y eso nos permite asegurar y mejorar la calidad de la eficacia del diseño de esos elementos sobre esos riesgos conocidos para poder dar acercarme más a las garantías razonables, Alan. Sí, ahorita para citar otro ejemplo, César, en Ecuador era común que hablaran, por ejemplo, del tema climático por los efectos que tiene por la época del año, los huracanes y las tormentas tropicales, etcétera. Entonces es un elemento que ellos nunca tienen elecciones en esta época porque saben que hay estos elementos climáticos. Ahora la tuvieron por las razones extraordinarias que vive ese país, pero lo tuvieron en esta época y entonces se volvió una parte de sus riesgos, ¿no? Porque obviamente estaban ahí pegados al informe meteorológico para saber si el día de la jornada iba a haber tormentas o no. Entonces, pues sí, lo que bien dices, es importante de estar dándole seguimiento a esto todo el tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo, Alan. Pues, Alan, yo creo que hemos abordado bastante sobre todo lo que es la forma de abordar los riesgos de un proceso electoral. La verdad es que no me canso siempre de sentarme a hablar contigo de estos temas, porque la verdad es que esto, junto con calidad, con procesos y con todo todo este tema apasionante de los procesos electorales, pues tiene mucho que ha recorrido y tiene mucho por recorrer. De manera que, Alan, esperamos volverte a tener en otros escenarios en las cuales hablemos ya de manera más directa sobre calidad, sobre procesos y demás, que son de mucho interés para estos diferentes escenarios y obviamente en lo personal. De manera que muy interesante. Paula, no sé si de pronto tengamos algún tipo de pregunta. No, en este momento no tenemos todavía preguntas en el chat, pero igual el chat sigue abierto. Estamos pendientes de que las personas que nos están viendo, entonces puedan, si tienen alguna pregunta, hacerla por el chat para nosotros transmitirla a nuestros profesionales expertos. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Paula. Bueno, creo que eso es todo. A ustedes muchísimas gracias, señor Alan, señor César, por acompañarnos en este primer webinar del ciclo de webinars que tenemos preparados para que todos nuestros suscriptores y personas interesadas en todo el tema de sistemas de gestión, pues puedan conocer un poco más acerca de esto. También los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de Cirecom en YouTube y activen la campanita con el fin de que les lleguen las notificaciones de todas las videos, en vivos, documentales que tenemos preparados para todos ustedes. Con eso entonces finalizamos nuestro primer webinar el día de hoy. Esperamos hayan cumplido con la expectativa que tenían con respecto a este tema y recordarles que si tienen alguna pregunta pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o a través del chat de este video. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, Paula. Alan, un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Gracias, buenas tardes, buen día a todas y todos. Buen día. Ok.